creo que soy el marihuanero más famoso del país. Incluso hace poco en Bogotá, hace como un año, me monté a un taxi y el taxista me dijo, vos sos Pascual, sí. Ve, y ese don Gediondo, ¿por qué te jode tanto con la marihuana? ¿Eso qué? Eso sí es verdad. Y yo, claro, es que anote mi teléfono, tengo una de Corinto buenísima para que me llame cuando llegue. Pascual Gaviria lleva más de 9 años trabajando en el programa radial La Luciérnaga. Desde Medellín se conecta todas las tardes con sus compañeros de programa para comentar al aire la actualidad del país y para reírse y hacer reír a la audiencia durante 3 horas. Es una labor demandante, pues lo obliga a seguir las noticias de Colombia sin descanso. Cambios en el gabinete ministerial, nuevas decisiones en las altas cortes. Pascual lee varios periódicos y revistas para estar bien dateado en estos y muchos otros temas. Pero aparte de su trabajo radial, con el cual paga las cuentas, este abogado de la Universidad de los Andes se las ha arreglado para dedicarse a otras aficiones, como por ejemplo editar un periódico de crónicas y opinión llamado Universo Centro, y además, de vez en cuando, para escribir poesía. Sí, he escrito poemas últimamente. Están por ahí como si fuera un poeta primerizo por ahí guardados, pero sí, por ahí hay. Hace poco un estudio de opinión pública lo catalogó como uno de los tuiteros más influyentes de Colombia, pero Pascual no le para muchas bolas a esas cosas. Es un tipo descomplicado, de jeans, camiseta, barba y arete, que putea mientras ve un partido de fútbol y que disfruta de fumarse un porro entre amigos. Porque yo el perico, pues por supuesto he probado, pero nunca me gustó. Pues si la marihuana no me deja dormir, imagínense, si metiera perico, pues estaría despierto durante semanas. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas en el que hurgamos en espacios desconocidos de personas con formas de vivir fascinantes. Soy Miguel Reyes. En esta entrevista hablamos con Pascual Gaviria sobre periodismo, su relación con las drogas, la reciente muerte de su papá y su cercana amistad con su hermano mayor, el rector de los Andes, Alejandro Gaviria. Bueno, Pascual, mil gracias. Con gusto. Veníamos hablando de que tanto usted como yo somos abogados en retiro. Uh-huh. Los dos estudiamos en los Andes. Empecemos por allá. Cuénteme por qué le dio por estudiar Derecho y por qué no por ejercerlo. Bueno, la estudiada de Derecho yo creo fue una especie como de reto a mí mismo. Yo fui un bachiller muy desordenado, muy mediocre. Entonces yo creo que tanto los amigos como la familia tenían la idea de que yo iba a estudiar alguna carrera que se acomodara más a ese perfil de estudiante un poco apático. Y tal vez como por llevar la contraria o por un reto propio, dije que iba a estudiar Derecho, saqué un buen ICFES y dije que iba a estudiar Derecho, todo el mundo fue para atrás y era como el momento de decir, bueno, ahora sí voy a estudiar. Entonces era como ese reto primero de estudiar una carrera que supuestamente tenía un carril muy definido, que tenía unas obligaciones distintas. Y esa fue como la decisión muy, muy intuitiva, pues como todas las decisiones de un bachiller, ¿no? Sin saber muy bien por qué. ¿Y qué le dejó haber estudiado Derecho? Me dejó, algo de disciplina de estudio, algo de argumentación, algo de conocer de cómo funciona el país, un país donde todos los pleitos terminan con los abogados, ¿no? Entonces yo creo que para ejercer el derecho y para ejercer una opinión de todos los días en Colombia es útil tener esa herramienta sin duda, porque todos nuestros pleitos, desde los pleitos grandes tipo Odebrecht hasta los pleitos menores de EPA Colombia terminan en los juzgados. Entonces para los opinadores, incluso para cualquier periodista, creo que ese énfasis en derecho funciona. Y hay otra faceta suya que de pronto no muchos conocen, que es la de poeta. Usted se ha declarado poeta en retiro hace rato. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Quiso ser poeta y lo dejó o lo ha tenido ahí a un lado? ¿Cómo es la cosa? Pues cuando yo volví a Medellín en el 96. Y yo ya tenía pues unas inquietudes literarias y unas inquietudes con la máquina de escribir. Y como mucha gente que tiene esas primeras inquietudes termina intentando con la poesía. O sea, uno tiene la idea en ese momento de que la poesía es más sencillo, más corto, más hacerlo de una manera más espontánea. Y terminé entonces escribiendo poemas y tenía una ventaja, y era que tenía un tío que se llama Jesús Gaviria, murió ya, Pacho, le decía a todo el mundo, que era poeta de profesión. Ese toda la vida se dedicó a eso, a la vida contemplativa y a escribir sus poemas. Y yo me hice muy amigo de él en ese regreso. Leíamos juntos en un grupo de lectura ahí en la biblioteca Piloto. Siempre rematábamos en la casa de él, que era una casa muy bacana de solar atrás. Y ese fue como mi mentor poético. Entonces yo empecé a escribir poemas
Y esos poemas, me gané un premio que era un viaje a Cuba, me acuerdo en ese primer momento. Y después unos poetas, digamos, ya serios en Medellín. Bueno, no digo que mi tío no fuera un poeta serio, digamos, cercanos a él incluso, José Manuel Arango, Elkin Restrepo, empezaron a ver esos poemas y a decir que había un valor ahí, que los versos pues decían algo. Y ellos armaron una revista que se llamaba Desora. Y en esas revistas se publicaron, en el primer número se publicaron algunos de esos poemas. Y yo decía, bueno, si tengo la bendición de José Manuel Arango, pues algo habrá. Y después publiqué un libro en la Universidad de Antioquia, que se llama Pacientes Caligrafías, un libro ahí de poemas. Y no, en un momento alcancé a hacer vida de poeta. No crea, iba en los festivales y conocía ya como ese círculo de poetas de mi edad y creo que para cualquiera que escriba siempre esa idea de algo que brilla ahí, de algo que aparece de un momento a otro, siempre es importante. ¿Y sigue escribiendo poesía? Sí, he escrito poemas últimamente, están por ahí como si fuera un poeta primerizo por ahí guardados, pero sí por ahí hay. Este se llama Mar. Lo vieron besar incansable, manso, curvo, su tierra, sus débiles tobillos. Temieron su furia, la embriaguez, su espumoso silbido, el castigo. Pronto supieron que la sangre de este dios no cabría en un cáliz. Hoy saben que es él quien enreda a los peces en sus trampas de hilos y plegarias. Y entonces sigamos. De su familia, digamos, quisiera saber un poco los datos biográficos básicos. Ustedes son 4 hermanos. 4 hermanos y Alejandro es el mayor, que me lleva 7 años. Ana María es la hermana que sigue. Matías y yo el menor. Un accidente de trabajo ya al final en la casa. ¿Y cómo los criaron? ¿Qué podría decirnos como en términos generales de su hogar y cómo los educaron? Bueno, yo digo que yo fui criado más por mis hermanos que por mis papás, cosa que creo es normal con los hijos menores. Entonces, con cada uno de los hermanos había ciertas afinidades. Con mi hermano mayor éramos, digamos, muy amigos en temas deportivos, en temas futboleros. El primero que me llevó al estadio. Era muy gomoso Alejandro de todos los deportes, entonces íbamos a todo tipo de cosas, o sea, lo que hubiera, me acuerdo, campeonato juvenil de básquetbol en Medellín, al ciclismo en pista, los caracoles de pista, al fútbol, por supuesto. En eso éramos muy, muy amigos y en algunas cosas raras que le gustaba hacer a Alejandro. Recuerdo en su momento que compró un telescopio que hacía un man por allá en Belén, no sé qué, yo siempre lo acompañaba a ese tipo de cosas. Teatro, que ir en ese momento al Águila Descalza era una cosa extraña, pues que estaba como surgiendo, yo iba con él a ese tipo de cosas, entonces era como el amigo de esos paseos. Mi hermana era como la mamá, ¿no? Yo dormía con ella hay veces y era como la madre sustituta, si se quiere. Y Matías, mi otro hermano, yo compartía pieza con él y ese era el hermano como un poco malvado, ¿no? Más rockero, más inclinado a los parches un poco más difíciles, más oscuros. Y también era mi compañero de bicicleta. Él me engomó también con la bicicleta y con él terminé corriendo ciclocross en Medellín, en la pista de Belén en ese momento que se estaba como apareciendo el ciclocross. Me acuerdo que nos íbamos desde el poblado con unos amigos por ahí con 15, íbamos hasta la pista ahí en cicla, pedaleando hasta allá, que era relativamente lejos para un pelado de 10 años, un niño de 10 años. Entonces era como el amigo de esos parches. ¿Y ese ha sido su deporte principal? Yo jugué fútbol mucho tiempo, por ahí hasta los 15, 16, relativamente serio en la liga en Medellín, y después me dediqué mucho a la bicicleta. Pues eso del ciclocross fue, digamos, un poco, eso fue corto. Pero después de eso, la bicicleta de ruta, estando aquí en Bogotá, fui muy gomoso, con un amigo, muy, muy gomoso, montamos mucho. Incluso nos fuimos a Medellín 2 veces, de Bogotá a Medellín en bicicleta. 2 veces hicimos esa travesía, muy, muy hippies, pues, porque era simplemente la bicicleta y atrás un morralito que tenía una pantaloneta, unas chanclas, 2 camisetas, el antisolar y hágale. ¡Wow! ¿A qué edad fue eso? Eso fue, que tenía 22, 23 años. Y hablando de su papá, él fue gerente de PM, ministro de Obras Públicas, alcalde de Medellín también. Sí, sí. Sí, muchos cargos, rector de AFIT. ¿Qué nos puede, sí, cuéntenos de él, además de sus cargos, cómo era él? No, mi papá era un tipo muy, muy amigo de sus hijos, muy tranquilo.
un liberal sin duda. Yo digo, una de las cosas que le agradezco, por ejemplo, a mi papá, y tiene que ver con ese cambio de salir del derecho e intentar hacer otra cosa. Yo volví a Medellín en el 96 sin tener muy claro qué iba a hacer, y a mí en mi casa nunca me dijeron, bueno, huevón, póngase a hacer algo, ¿usted qué? Deje de templar el tiple y arranque a hacer alguna cosa. Nunca. Yo creo que eso retrata bien esa tranquilidad y ese espíritu como liberal y esa oportunidad de que un hijo que ya había estudiado Derecho y que era hora de que cogiera algún rumbo conocido se dedicara otra vez a tantear y a ver qué quería hacer. Era muy parchado, amigo de los hijos, y rumbeábamos juntos. Le gustaba el chorro, como nos gusta a nosotros, por lo menos a nosotros, descontando a Alejandro, que es el abstemio de la familia, si se quiere. ¿Ah, sí? ¿Es el juicioso? Es el juicioso, sin duda. Mucho más que mi papá y mi mamá también. ¿Cómo se parecen y cómo se diferencian usted y Alejandro? No, yo creo que nos acercan algunos temas de interés, nos acercan los libros, la literatura, la política, la actualidad. Esos temas nos acercan, el fútbol. Conversamos mucho de eso, pero somos absolutamente distintos, por supuesto. Alejo es un nerd, yo no. Sí, él es... Pues Alejo ha estudiado el triple que yo me dedicaba a otras cosas. Pero somos amigos desde siempre, compartimos muchas cosas y hablamos tranquilo. Y Alejandro pues es un man que no mira como desde cierta superioridad ni ese tipo de cosas. Conversamos como dos hermanos común y corriente y somos amigos, parchamos. Y en cuanto a su papá, nuevamente creo que compartimos otra cosa, y es que yo también pasé un duelo durante el último año, un poco más, después de que mi papá falleció. No sé si quiera tocar ese tema y cómo ha procesado el duelo, cómo ha sido esta nueva etapa. Sí, muy teso, pues como apenas digiriendo el asunto, porque eso fue el 28 de agosto. Y fue un asunto muy rápido, porque mi papá estaba bien y le descubrieron como un cáncer en un riñón, pero dijeron que eso estaba tranquilo, que se podía hacer una operación y el asunto parecía que iba a salir bien. Incluso lo operaron y volvió a la casa, pero eso en 6 semanas fue todo el desenlace. Entonces como que no hubo tiempo de entenderlo mucho. Ha sido difícil, vos sabés, eso se despierta uno todos los días y lo piensa, berraco. Y también tengo una hija de 12 años y tenían una buena relación, entonces verla a ella, entonces termina siendo como por punta y punta, teso. Sí, es duro, a mí también me pasa, hay días más duros, otros en los que uno acepta y entiende más. Sí, y ver a la mamá también, pues mi papá y mi mamá vivieron toda la vida juntos. Mi mamá decía, no, nosotros éramos unas mancornas, y verla así es muy berraco, porque ella se siente huérfana. Ella fue puta, como que no puede explicarse muy bien el mundo sin su esposo, sin su hombre toda la vida. ¿Le han cambiado un poco como sus creencias o su mentalidad o algo después de eso? Sí piensa uno, pues creencias no, pero sí hay como ciertas reflexiones que surgen con más fuerza después de eso. Ciertas reflexiones que yo creo que espero que lleven a decisiones buenas y prontas. Decisiones y reflexiones que tienen que ver como, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer? Y como, bueno, tomemos decisiones, porque se da uno cuenta que, puta, nos fue la vida, ya están muriendo los papás y ¿en qué estamos? Entonces sí le da uno un cimbronazo, sin duda. Queremos contarles que en La No Ficción, la casa productora de este podcast, hemos lanzado una página en Patreon. A cambio de una donación mensual recibirán beneficios adicionales como acceso a partes no publicadas de las entrevistas, podrán enviarles preguntas directas a nuestros invitados, tener llamadas con los miembros del equipo, entre muchos otros beneficios. Pueden apoyarnos a partir de $2. Cada aporte es enorme para nosotros. Para donar, entren a patreon.com/lanoficción, patreon.com/lanoficción, o encuentren este link en la descripción de este episodio y en nuestras redes sociales. Si nos quieren apoyar de otra manera, ayúdennos a regar la voz. Díganles a sus familiares, amigos, novio o novia que este proyecto existe, que este podcast es buenísimo, si claro considera que es buenísimo. Y con eso vamos ampliando la red. Muchas gracias.
Y volvamos, si quiere, un poco a hablar de Alejandro. ¿Cómo lo describiría él, más allá de que me dijera que es nerd, y cómo de pronto también cambió su relación o él después de la enfermedad del linfoma? Pues yo creo que él cambió bastante porque Alejandro es un man reflexivo, como que todo el tiempo está pensando y yo creo que pensó mucho en lo que le estaba pasando y buscó lecturas alrededor del tema. Y creo que eso lo hizo cambiar y pensar en muchas cosas, aunque vos sabés que es un hombre muy disciplinado y no terminó abandonando su trabajo, que era un trabajo muy exigente. Siguió ahí en el ministerio y creo que es capaz de hacer las dos cosas a la vez, pero su visión sin duda cambió y yo creo que hay 2 libros ahí que muestran pues esos cambios. Él está buscando una respuesta intelectual, literaria, filosófica a cualquier cosa que se le atraviesa. Él siempre está en ese tipo de reflexiones y por eso Alejandro es un hombre un poco ensimismado, si se quiere, como en su cosa. Vos le hablas 3 veces y a la cuarta dice, ¿qué me estás preguntando? Y porque siempre está en ese tipo de reflexiones y en una vida interior muy relacionada con los libros. Y de su faceta como papá, tiene una hija de 12 años, ¿qué nos quiere contar de eso? Digamos, eso fue una sorpresa. La hija nació cuando yo tenía 35 años. Ha sido muy chévere, es una hija muy, muy tranquila, tenemos una relación bacana. Yo creo que ya está entrando en esa adolescencia, preadolescencia, que lo miran a uno como con cara de culo también, ya como, ay, qué pereza. Pero sigue siendo niña y es muy parchada y tenemos una relación muy abierta, absolutamente. Incluso en un tema que es difícil, que es el tema, digamos, del consumo de drogas o del consumo de marihuana, por ejemplo, que para muchos papás que consumen es un gran misterio. Con ella lo he tratado de hacer de la manera más abierta del mundo, porque sería lo más triste uno ocultársele a la hija para hacer una cosa que uno no siente que sea un asunto que vaya en contra ni de la sociedad, ni de la familia, ni de nada de eso. Entonces, por ejemplo, en temas como ese hemos sido absolutamente abiertos y ella sabe de qué se trata y creo que los hijos tienen que ver a sus papás exactamente como son y en mi casa fue siempre así y hemos intentado hacerlo igual. De eso justamente le quería hablar enseguida, que es de las drogas, ¿sí? A usted en La Luciérnaga y se la monta a veces don Gediondo con la marihuana y tal. Es un chiste de gala porque es la bienvenida al hermano que se había perdido, la oveja descarriada, el hijo pródigo, la cabra loca que no estaba, la oveja negra de la familia, la oveja negra ha regresado, el indio descarriado ha vuelto. Ante tonto. Sí, eso es... Sí, creo que soy el marihuanero más famoso del país, porque todas las semanas recalcando eso. Incluso hace poco en Bogotá, hace como un año, me monté a un taxi y el taxista me dijo, vos sos Pascual, sí. Ve, y ese don Gediondo, ¿por qué te jode tanto con la marihuana? ¿Eso qué? Eso sí es verdad. Y yo, claro, es que anote mi teléfono, tengo una de Corinto buenísima para que me llame cuando llegue. Yo creo que el tema de las drogas, quienes creemos que hay una política absolutamente equivocada, que solo ha costado problemas al país, que solo ha costado violencia innecesaria, tenemos también que tener la valentía de decir que consumimos. Si uno no sale del closet en ese tipo de cosas, pues la sociedad lo mirará de la misma manera y será imposible intentar corregir ese error que creo que en 20 años, ojalá sea antes, vamos a ver como una especie de holocausto. O sea, cuántas personas murieron y cuántos gobiernos en América Latina sufrieron lo que sufrieron por una guerra que nos impusieron y que nos vamos a dar cuenta no dio ningún resultado. En el Cauca siguen los asesinatos por los cultivos de marihuana, mientras en Estados Unidos ya la mitad de la población puede comprar marihuana legalmente, recreativa. Entonces, ¿en qué estamos? Y desde hace mucho he dicho que soy un consumidor recreativo y que tengo una vida absolutamente funcional. Yo creo que eso no riñe y la gente tiene que entenderlo. Incluso una vez lo escribí en el periódico El Colombiano en una columna. Y ellos, que son por supuesto el partido conservador y un poco más, esa columna se llamaba Fumando Espero y ellos dicen que por un error, yo estoy seguro que lo hicieron de gusto, titularon la columna con mi nombre. Entonces fuera de que era una exposición personal, la columna se llamaba Pascual Gaviria. Y yo le dije a esos manes, pero ¿cómo se puede llamar una columna con el nombre del autor?
¿qué es esto? Una autobiografía, qué huevona es esta. Y después de esa columna yo saqué una aclaración. Y después de esa aclaración me dijeron, no, ya no más. Pero no entiendo qué intención tenían titulándola. No sé, como banderearlo más o como dar la impresión de que vos estabas exhibiéndote. Para mí fue muy extraño y se veía muy mal. Se veía muy mal. Y yo creo que esa era la intención, de que eso se viera tan como si fuera un autobombo, como si fuera una exhibición. Eso se veía mal. Y yo creo que ellos lo sabían. De su relación con las drogas, ¿qué más nos puede decir? ¿Fuma marihuana y algo más? No, yo soy absolutamente no más. O sea, yo soy el más inofensivo del mundo, porque yo el perico, pues, por supuesto he probado, pero nunca me gustó. Pues si la marihuana no me deja dormir, imagínense, si metiera perico, pues estaría despierto durante semanas. Entonces, no he sido, pues, un gran consumidor de otro tipo de drogas, aunque, por supuesto, he probado otro tipo de drogas, claro. Sí, hablemos un poquito más de la política de drogas y de la guerra contra las drogas en general, que es un tema que usted y su hermano creo que han explorado como a profundidad. ¿Cómo ve el panorama y hacia dónde cree que va esto? Pues los cambios siguen siendo muy difíciles, ¿no? Los cambios siguen siendo muy difíciles porque eso internacionalmente tiene un blindaje grandísimo. Pues tanto que Estados Unidos, los estados han ido dando la pelea, pero federalmente todavía la marihuana está calificada como una sustancia no sé qué, que está prohibida y que incluso la plata de las empresas que están en lo medicinal tiene que moverse por lados distintos, por bloqueos financieros y demás. Entonces para mí es todavía una incógnita cómo se puede resolver y como te digo, puede ser que en 20 años haya cambios, pero en este tipo de cosas también suceden vainas inesperadas y puede ser que en 5 años haya una ruptura y pasen cosas distintas y tendría que pasar por supuesto por la cocaína también, es que no es un tema solo de marihuana. Si hacemos un tema solo de marihuana, pues bueno, se resuelve un pequeño problema, pero el gran problema que tenemos es la cocaína y la cocaína tiene que ser regulada. Llevamos en esa guerra cuánto tiempo y en este momento la cocaína que llega de Europa y a Estados Unidos es más pura y tiene el mismo precio de hace 20 años. Y hemos dado la guerra de las guerras, entonces ¿qué estamos haciendo? Volviendo a lo de su hija, que me da curiosidad, más o menos ¿cómo le ha introducido el tema? ¿Cómo han hablado del tema? ¿Qué le dice? Yo nunca le dije a ella nada, pero digamos mis amigos también, tengo muchos amigos que fuman y pues, si estamos en una fiesta, estamos en una fiesta, estamos viendo un partido de fútbol, pues hay un bareto que está rondando. Ella una vez me dijo, pero no pues que tú no fumabas. Yo le dije, no, cigarrillo. Bueno, pero ella se quedó con la incógnita. Y usted sabe que los rascadores tienen forma de galleta, de pila. Yo tenía uno que era como una pila. Y ella empezó a ver ese rascador que era como un engaño, que eso era como algo escondido, que la pila se abría y que se guardaba acá y que rascaba. Entonces ahí ella empezó como a entender que eso era algo prohibido. Y ya por esa vía, cuando ella empezó a tener esa interrogante y eso, yo ya le conté exactamente de qué se trataba. Y ella ya no sé, lo ve como una cosa absolutamente natural, teniéndole, por supuesto, el recelo necesario que le tiene que tener una niña de 12 años a una sustancia que no es inocua, ¿no? Hace poco le conté a ella que íbamos entrando al estadio y un amigo tenía 2 baretos acá en el bolsillo de atrás y se le pegó un perro de esos, hermano, casi le arranca la mano al policía. Entonces yo le conté pues la historia y un día iba para fútbol con ella y entonces de una me pregunta, y una vez los perros por allá, papi, ¿no trajiste nada? Y yo, no, vengo absolutamente limpio. Y pasamos por los caballos ahí de los carabineros y me pregunta, ¿y estos también huelen? Y yo, no, esos no, tampoco. Hasta allá tampoco. Y hablemos un poco del periodismo. Quiero saber más como de pues todo acerca de su gusto por el periodismo. ¿Por qué le gusta? Como ¿por qué lo ha hecho toda la vida? Pues bueno, eso fue también un inicio que tuvo que ver más con la escritura, que con los temas de periodismo y de crónica y de indagar ciertas cosas. Tuvo que ver más con la escritura, con esas caminatas de ciudad recién llegado a Medellín que te contaba ahora. Yo me acuerdo que lo primero que escribí fue una historia de un man en una plazuela en Medellín, que se llama la Plazuela Ezeiza, que es una plazuela en el centro, así como una muela picada ahí de la ciudad. Había un man adornando un árbol que había ahí, adornándolo como con basura, con una cabeza de muñeca, con no sé qué. Y yo me arrimé donde el hombre y conversamos ahí. El hombre estaba armando el árbol de Navidad. Y terminé hablando con él y como siendo mi amigo de él. Y yo escribí como una croniquita del man y la llevé al periódico El Mundo. Ahí había un man, John Saldarriaga, poeta también. Y a él le gustó y se publicó ahí. Y entonces yo empecé a mandar algunas cosas ahí al periódico El Mundo y empecé también a escribir columnas.
Y ahí, con ese periódico al que yo no mandaba, incluso escribía columnas, pero sin un día fijo, sin mucha regularidad. Y ahí empecé, hermano, a meterme como en ese mundo del periodismo. Bueno, y después de eso terminé escribiendo crónicas en Soho, en Cromos, terminé escribiendo columnas en Cambio, en El Espectador también, de temas variados, no solo columnas, sino otro tipo de cosas. Y terminé siendo un periodista un poco empírico. Y entonces estoy en un limbo, porque para los abogados soy un man que estudió pero nunca ejerció, y para los periodistas soy un man que ejerce pero nunca estudió. Entonces estoy un poco en un limbo ahí extraño. Pero llegamos al periódico que hacemos allá en Medellín, Universo Centro, del cual yo soy el editor. También me metió ya más seriamente en el tema periodístico, porque mis compañeros de periódico son la mayoría periodistas formados, periodistas de la Universidad de Antioquia, que son un poco así como de una línea dura de reportería y de investigación. Entonces ahí me he ido untando un poco, o por lo menos entendiendo las lógicas. Creo que Universo Centro ha sido mi escuela de periodismo. Y desde el periodismo, digamos, como la función social que le ve al periodismo, ¿cuál es? Digamos, solo retratar lo que pasa, o hasta qué punto cree que el periodismo es para intentar cambiar las cosas también. No me gusta el periodismo para cambiar las cosas, para nada. No me gusta el periodismo activista. No tengo ánimos ni de consejero social, ni de alguien que crea que sus palabras pueden llevar a un mundo mejor. No me gusta eso me cansa. La cantaleta es de las cosas que más me aburren en la hijueputa vida. Entonces, no, yo creo que el periodismo, historias, conexiones interesantes, reflexiones, un periodismo que a veces puede tocar incluso cosas cercanas al ensayo, el periodismo que va y habla con la gente, el periodismo de opinión, digamos, pero que es capaz de hacer esas conexiones, que es un periodismo más profundo, que intenta tener unos datos que te digan cosas, pero no, el periodismo cantaletoso jamás. Y del periodismo La Luciérnaga, ¿qué nos puede decir? ¿Qué no vemos de La Luciérnaga? Sí, La Luciérnaga tiene un detrás de cámaras ahí grande, por supuesto, porque eso... Todos los días los programas tienen su orden, digamos. Hay unos momentos, o sea, los humoristas se turnan. Uno no van todos los días, entonces eso ya marca qué personajes pueden salir un día y qué personajes no. Pues el personaje del día es Pascual Gaviria, que llegó cansado, se fue de vacaciones y regresó hoy a La Luciérnaga. Para mí, con todo respeto. Pues. Y por supuesto hay unos libretos que tienen cada uno de los imitadores de sus personajes. A ver, señor Maduro. ¿Cómo se te ocurre decir eso? No hay manera de que entre Petro y yo haya algún tipo de complicidad. ¿Por qué lo dice? Pues porque yo ni siquiera sé qué significa complicidad. Claro que los conocen ya también a sus personajes, que ellos tienen que ser capaces de salirse del libreto, y hay preguntas que están por fuera del libreto y ellos tienen que reaccionar como humoristas que son, y están también la investigación que hacemos los periodistas, que hay que decirlo, no es una investigación de profundidad, es una investigación del día a día, es una investigación de qué está pasando, es estar un poco en la cresta de la ola de actualidad. Demos el personaje del día entonces y pensemos en el Consejo de Estado, por la decisión que se dio respecto al senador. Y después de que vos estás moliendo actualidad durante 9 años, pues vos tenés un criterio, si se quiere, y también una historia de los temas, cómo han ido avanzando, y un bagaje que ha pasado que vos más o menos entendés. Oiga, Pascu, Cuénteme, su merced. A propósito de jodas de la JEP, ¿con cuál condena se conoció que se iba a retirar un militar o que no va a ser? Bueno, ¿qué va a pasar con esa JEP, mejor dicho? Así no sepas lo último. ¿Qué pasó en la última decisión judicial, o en la última reunión, o en la última discusión? Vos sabés más o menos de qué viene el asunto. O sea que si te preguntan y no sabes lo último, pues vos recopilás y sabés más o menos cómo salís. Pero hay un trabajo de comer prensa todos los días, prensa de todo tipo, y de hablar con alguna gente en temas que a vos te interesan más y que querés tener una opinión, digamos, de primera mano. Pero ese es sobre todo el trabajo. Uno manda sus temas, los humoristas tienen sus personajes y sus libretos, y el programa tiene un reloj que llaman ellos, que es un orden de cómo se va a ir desarrollando, un reloj que no se cumple nunca, pues paso a paso, que digamos, es una guía, pero el director lo va moviendo. Yo siempre digo que eso es un poco como el bateador.
Usted se para ahí en su caja de bateo y le viene la bola, usted no sabe cuál bola le viene, porque yo tiro mis 10 temas y en cualquier momento me preguntan cualquiera de esos 10 temas. Yo tengo que tener unos nombres, unas fechas y el tema en la cabeza para soltarlo, y así funciona. Y el ritmo, digamos, de escribir versus radio, ¿qué le gusta más? ¿En qué se siente más cómodo? Usted sabe que escribir siempre necesita una concentración, unos tiempos distintos, y la radio es otra cosa. Entonces, como que el tiempo de escribir es el tiempo sobre todo en la noche, y el tiempo de trabajar el periódico es el tiempo sobre todo en la noche, que me siento cómodo, que soy un trasnochador habitual, que difícilmente me duermo antes de la 1:30, 2 de la mañana, y hay un tiempo para escribir, pero sin duda el trabajo de todos los días de radio, fuera el de la tarde, los 2 días en la semana, le ha quitado tiempo a esa posibilidad de escribir. Le ha quitado tiempo porque simplemente concentración. Vos tenés que tener atención, concentración, dominio de un tema para sentarte a escribir, y si esa concentración no está, es muy complejo. Y si vos tenés todos los días que tratar 7 temas y hablar de 7 cosas y correrle a esto, pues es muy difícil lograrlo. Esa es una frustración que se mitiga un poco con el trabajo en Universo Centro, que da tiempo para historias más largas, que da tiempo como editor también, es otro tipo de trabajo que es bacano y que me gusta. Entonces, si no hubiera, yo creo, ese equilibrio con lo de Universo Centro, que son historias que siento más profundas, que son cosas distintas a ese tema de actualidad, yo creo que La Luciérnaga ya me hubiera reventado. Y de su faceta de tuitero, que yo lo veo por ahí, creo que mucha gente lo ve, me parece como chévere que no tenga ningún tipo, pues como no es diplomático, a pesar de tener 200,000 seguidores, grita los goles, putea, lo que le salga. Sí, ¿Cómo es eso? Sí, ¿cómo maneja su Twitter? No, sin mucho filtro, ¿verdad? Sin mucho filtro. Yo lo siento también como es un circo, ¿no? Y es una tribuna interesante porque es una tribuna donde todos somos espectadores. O sea, es un partido donde el juego no lo juegan solamente los que más seguidores tienen o solamente las figuras públicas, sino que el juego lo juega todo el mundo desde la tribuna. Y en la tribuna se puede gritar, por supuesto, y en la tribuna se puede reaccionar, y en la tribuna se puede algunas veces insultar. No, por supuesto, intento ser tranquilo, responder, pero responder también con gracia, mamando gallo, digamos, mandando a la mierda de una manera elegante, pues, de una manera graciosa, porque la mandada a la mierda con esas palabras no funciona. Entonces hay que mamar gallo y hay que saber hacerlo, y creo que llevo 9 años en un programa de humor, algo que me tiene que haber pegado. Y vos sabes que muchos de esos trinos surgen de las conversaciones. Una vez está conversando con un amigo hablando de un tema, no sé qué, y surgen unas palabras, una conversación que dice, esa está perfecto para Twitter, y uno ahí mismo lo tira. Me sirve también como trabajo, por lo menos me meto esa mentira de vez en cuando, porque sin duda uno encuentra gente que sabe mucho de un tema, que explica, que manda enlaces interesantes. Entonces uno ya ubica a varios personajes que en temas puntuales uno va y los busca. Entonces yo creo que ahí sí hay un asunto bacano, porque vos tenés una especie de biblioteca o una especie de gabinete de personajes a los que puedes acudir en temas claves, y también encontrás noticias y cosas distintas. Es un buscador también para el tema de noticias, y para quien busca noticias diariamente, Twitter termina siendo un buscador interesante. Pascual, mil gracias. Bueno, hermano, con gusto. El Topo es una producción de La No Ficción y es presentado y dirigido por mí. La edición de texto es de Juan Serrano, la mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz, y Alejandra Vergara es nuestra editora de redes sociales. Esta entrevista fue grabada en el Hotel Casa de la Vega, ubicado en el barrio La Candelaria en Bogotá. Si quieren contactarnos, estamos como Podcast El Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios, ideas o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. Agradecemos las donaciones de nuestros oyentes Melba Soto, Emerson Erazo, Darío Cortés, Juanita Gallego, Ausberto Rosas, Teresa González, Paula Méndez y Diana Erazo. De nuevo, si quieren donar algo, vayan a patreon.com/lanoficción. Se lo agradeceremos infinitamente. En el próximo episodio... Soy psicoterapeuta especializado en adicciones y soy alcohólico y soy drogadicto en recuperación, con casi 25 años de haber dejado de consumir. Y me dedico a trabajar con personas que tienen el alma rota
y que por ende buscan escaparse de su realidad a través de las adicciones a cualquier cosa. Nos vemos en 15 días para hablar con Nicolás Merizalde, el director de la Fundación Proyecto de Vida, sobre su adicción y rehabilitación de las drogas. Muchas gracias por escucharnos.